¿estás ahí? Sí, estoy tratando de que se vea también por Facebook, así se puede ver en ambos. ¿Me escuchás? Te escucho muy, muy bajito a vos. ¿Vos me escuchás bien a mí? ¿Se entiende bien lo que hablo? Sí. Eh, a ver, si quiere hable a ver si se escucha el sonido. Tuyo se escucha pero mal, la verdad. Poco, se escucha muy bajo y no se escucha bien. Pero bueno, no importa, el tema es que me escuchen bien a mí. Sí, Eso sí. es lo importante, ¿no? Así que no sé cómo está saliendo mi voz ahí. Bien, se escucha bien. ¿Cómo lo estás? Ahí pregunté Bueno, si se escucha, sí. así ya comenzamos. Bueno, cuando me digas empezamos. A ver, voy a desconectar el... Estoy desconectando el parlante porque me parece que se escuchaba mal por eso. Ahora te escucho mejor. Ah, entonces sí, era el parlante. Bien. Ahora te escucho bien. A ver, pregunto si se escucha mejor y ahí comenzamos. Bueno, sí, yo a Ahí vos está. ahora te escucho bien. Ahí me dijeron que se escucha bien, así que ya podemos comenzar. Bueno, entonces comenzamos ya. Ujú. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén Gatti, soy médico veterinario recibido en la Universidad de Buenos Aires y bueno, soy también especialista en medicina felina y bueno, desde hace más o menos en el año 98 formamos la Asociación Argentina de Medicina Felina y que está actualmente funcionando excelentemente bien, con muchísimas actividades. Así que, como verán, ya más o menos llevamos más o menos 25 años en el tema de la medicina felina. Vamos a hablar hoy de una enfermedad que es la enfermedad renal crónica felina, que es una enfermedad que es muy importante en los felinos. Acá vamos a ver que más o menos entre el 30 y el 50% de los gatos de más de 15 años tienen esta enfermedad, o sea que es una enfermedad muy común en la clínica diaria de los que hacemos clínica de felinos y bueno, los que hagan de pequeños en general, la van a ver también muy comúnmente. Hay que tener en cuenta que los gatos cada vez viven más tiempo y por eso no es difícil encontrar un
gatos de 15, 16, 18 años, porque al vivir, la mayoría de estos gatos que viven más tiempo son gatos que viven dentro de casas o departamentos, o sea que no salen a dar vueltas por el barrio, más que nada en departamentos. Y bueno, y esa es una tendencia mundial, en todas partes del mundo pasa eso. Así que, digamos, la tendencia es de que cada vez haya más gatos en etapa geriátrica. Esta enfermedad es muy importante en el gato, yo les diría que es una de las más importantes en general de toda la medicina felina. Es 5 veces más, se presenta 5 veces más que en los perros, o sea, la patología renal es más común en los gatos que en los perros. Y en el consultorio se ve más o menos en un 10% de los pacientes felinos, y esto por supuesto va en aumento a medida que haya cada vez más gatos geriátricos. Hay dos formas de llegar a esta enfermedad renal, que es una forma adquirida, que sería lo que ocurre normalmente a lo largo de la vida del gato, por distintas causas que vamos a ver más adelante. Y hay una forma hereditaria que se produce por una falla genética, y que eso se va a dar en edades más tempranas, obviamente, porque el gato ya va a nacer con esa alteración genética, y entonces va a haber una presentación más temprana. Dentro de esas fallas hereditarias hay una que es la amiloidosis, que la presentan generalmente estos gatitos que están en la foto acá, que es un avicinio. Bueno, eso no va a ser tema de hoy, sino que hoy vamos a hablar de la enfermedad renal crónica en general. El promedio de inicio de esta enfermedad son los 7,4 años, o sea, de ahí en adelante se empezó a ver por distintos estudios que ya había gatos que comenzaban a tener algún tipo de alteración en los riñones. Y una buena noticia dentro de todo esto es que los gatos tienen mayor sobrevida, o sea, duran más tiempo con esta enfermedad. No es una enfermedad crónica, pero no es muy rápida en su evolución, por lo cual nos da tiempo a nosotros, a los veterinarios, hacer, si la podemos diagnosticar en forma temprana, podemos tener un gato bajo control y tratamiento durante varios años. ¿Cuál sería la definición de una enfermedad renal crónica? O también, bueno, se la puede llamar insuficiencia renal crónica o deficiencia renal crónica. Es una alteración, es un conjunto de alteraciones que van a ir disminuyendo la masa renal, o sea, la parte funcional del riñón, y que va a llegar a un punto en que ya el riñón no va a poder hacer su trabajo como corresponde. Y entonces ahí se va a dar la situación de que hay una insuficiencia del funcionamiento del riñón. Se define como por una azotemia renal, o sea, un aumento de las sustancias nitrogenadas, básicamente o principalmente la creatinina, la dilución de la orina por menos de 1035, que es el valor mínimo del gato, y que esto se da o se mantiene durante más de 4 semanas, donde por lo menos hay que hacer 2 o 3 mediciones. O sea, con una sola medición no hacemos el diagnóstico, sino que tenemos que tener por lo menos 2 mediciones o 3 de esos parámetros, que son la creatinina y la dilución de la orina. Esta es una enfermedad irreversible y progresiva. Y bueno, obviamente le afecta a gatos geriátricos, ¿no? Como les decía, el valor importante a nivel de los análisis es el valor de la creatinina en sangre, que
digamos que consideramos normal hasta 1,6 miligramos por 100 decilitros. Ese es un dato muy importante que hay que tenerlo en cuenta siempre que se haga un análisis de sangre en el gato. Bueno, ¿qué significa la pérdida de tejido renal? Bueno, cualquiera de las estructuras del riñón, las estructuras funcionales, que son los túbulos, el glomérulo, el intersticio renal y la circulación, o sea, todo lo que es la vasculatura del riñón, lesiones en cualquiera de esos lugares va a producir en algún momento la pérdida de esa nefrona. Y a medida que se vayan perdiendo las nefronas, el riñón va a entrar en una situación de insuficiencia. O sea, el riñón es un órgano que tiene baja capacidad de recuperación o de reparación. ¿Qué significa eso? Que una vez que se murió una nefrona, ya no se vuelve a arreglar, o sea, no se vuelve a recuperar. Tiene apenas un poco de recuperación a nivel de, digamos, si hay una lesión en un túbulo renal, bueno, por ahí eso se puede solucionar momentáneamente, pero si la lesión es muy grande y colapsa la nefrona, no tiene más arreglo. Bien, ¿cuáles son las posibles etiologías de esta enfermedad? Bueno, en general hay muchas etiologías que van a ir, digamos, produciendo esa pérdida de nefrona a lo largo del tiempo, ¿no? Que pueden empezar en cualquier momento de la vida del gato, ¿no es cierto? Desde que el gato tiene 1, 2, 3 años puede aparecer, por ejemplo, una pielonefritis, alteraciones vasculares, algunos virus como PIF, VILEF, PIF, que pueden alterar la estructura renal. Bueno, muchos de estos virus son mortales, o sea que el gato no va a vivir mucho más, no por el riñón, sino por el virus. Pero otras cuestiones como una pielonefritis o una infección bacteriana del riñón, bueno, puede pasar en un momento, hacer esa infección, se puede recuperar, pero ese riñón ya quedó lesionado y ya perdió una cantidad de nefronas importante. Puede haber cálculos renales, bueno, las neoplasias también, por supuesto, pero las neoplasias en sí mismas ya van a producir la muerte del paciente. Hay fármacos que son nefrotóxicos, con los cuales de a poco también al ir tomándolo pueden ir lesionando el riñón. Diversas lesiones oxidativas del envejecimiento, algunas inmunomediadas y algunos tóxicos como los lirios. Los lirios siempre los comentamos en estos casos porque estas flores son terriblemente tóxicas para el gato y pueden producir la muerte en pocas horas si el gato se las come por lesiones en el riñón. Inclusive en la literatura dicen que hasta el simple hecho de tomar agua de un florero que tiene lirio puede enfermar y matar al gato. Bueno, las congénitas y hereditarias, dijimos las dos más importantes son el PKD o el riñón poliquístico, que acá vemos una foto de cómo quedan los riñones con esta enfermedad, y la amiloidosis. El PKD es una enfermedad básicamente relacionada con los gatos persas y todos los derivados de la raza persa, que son unos cuantos, y la amiloidosis, como dijimos, es una enfermedad relacionada con la raza Abyssinia. Normalmente, fuera de las razas es difícil que estas patologías se encuentren en gatos comunes, salvo que tengan alguna, digamos, mestizaje con las razas originales. Bueno, ¿qué consecuencias vamos a tener con una enfermedad renal crónica? Bueno, van a aparecer distintas alteraciones, muchas metabólicas, o sea, cuando el riñón funciona mal, empieza a haber una alteración metabólica de todo el organismo. Vamos a tener el aumento de la urea y la creatinina, que ya dijimos, la dilución de la orina también, que ya lo comentamos, que son las primeras situaciones que ocurren. Después podemos tener una hipergastrinemia, es el aumento de la gastrina en sangre. La gastrina es una hormona
que se produce en el estómago y que produce la formación del ácido clorhídrico del estómago. También va a haber una acidosis metabólica general de todo el organismo. Va a haber situaciones que puede bajar el potasio en sangre, lo que se llama hipopotasemia. Puede haber hipertensión, o sea, un aumento de la presión sanguínea generalizada y también a nivel renal. Puede haber anemia también, porque el riñón forma una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que estimula la formación de glóbulos rojos. Puede haber hiperfosfatemia, o sea, el aumento del fósforo en sangre, y que estas dos cosas, generalmente la anemia y la hiperfosfatemia, ya son situaciones más avanzadas, o sea, cuando el riñón ya está funcionando muy mal. Bueno, digamos que todo esto que vemos acá son alteraciones metabólicas que van a ir ocurriendo a medida que avanza la enfermedad renal. Hay una clasificación que es la que todo el mundo toma en cuenta, que se llama, de una asociación que se llama IRIS, que tiene 4 estadios. Los estadios están dados en base a el nivel de creatinina plasmática, ¿no? Nosotros manejamos normalmente las medidas en miligramos, o sea que tenemos el estadio 1, que van a ser todos los casos donde hay creatinina a menos de 1,6. Por supuesto que en esta situación vamos a tener todos los gatos normales, ¿no? Pero que pueden tener o pueden comenzar con alguna alteración en la función renal o en la cantidad, en el porcentaje de riñón que está funcionando. Pero ese cambio no se va a ver hasta que la creatinina no suba de 1,6. Entonces ahí pasaríamos al estadio 2, que es de 1,6 a 2,8, luego viene el 3, que es de 2,9 a 5, y luego viene el 4, que es de más de 5. Estos dos periodos iniciales son prácticamente asintomáticos, o sea, no hay casi signos clínicos. El estadio 3 estaríamos ya en una fase urémica, o sea, ya hay bastantes signos clínicos producidos por lo que se llaman las toxinas urémicas y todas las otras cosas que van cambiando. Y el estadio 4 ya es una fase terminal, donde el gato puede tener solo 2 o 3 meses de vida. Además de esta clasificación de la creatinina, hay una subclasificación en base a lo que sería la proteinuria renal, o sea, la pérdida de proteínas, y también por la presión arterial. Eso ya es una cuestión que puede aparecer o relacionada al problema renal o, digamos, por otras causas que a su vez también produzcan una hipertensión. Para que se entienda bien el tema del 1,6, yo lo que quiero con este esquema que se den cuenta cuál es la situación. Supongamos que acá tenemos los 2 riñones, tenemos toda la masa renal, que es el 100% funcionando, ¿no es cierto? Por ahí encontré en algún libro que decía que hay 200.000 nefronas por riñón, así que bueno, tendríamos 400.000 nefronas como el 100% de las nefronas. Las vamos a dividir en grupos de 10%, en grupitos del 10%, o sea que serían 40.000 nefronas. Y bueno, lo que va a pasar es que por las distintas causas que fuimos viendo antes, vamos a perder un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, o sea, vamos a ir perdiendo, pero si nosotros hacemos un análisis de sangre, este gato nos sigue dando abajo de 1,6 la creatinina. ¿Eso qué significa? Que el riñón tiene
todavía una reserva funcional que hace que funcione bien, que digamos, su trabajo lo cumple bien. Podemos perder más, un 10% más, que sería un 50, un 60 y hasta un 70%, y todavía la creatinina nos va a dar menos de 1,6. Recién ahí, cuando perdemos el 70%, empieza a subir la creatinina. Entonces ahí es donde aparece lo que llamaríamos la insuficiencia renal. Entonces ahí sube la creatinina, nos empieza a dar 1,8, 1,9, 2. O sea, entramos en lo que sería la fase 2 o el segundo estadio. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando nosotros nos sube la creatinina a más de 1,6, solamente nos está quedando un 30% de riñón. O sea, no es que en ese momento empieza a perderse la masa renal. O sea, ya se venía perdiendo de antes. Lo que pasa es que la creatinina no nos da un aviso certero hasta que no se pierde el 70% del riñón. Y después, por supuesto, si se pierde 10% más, nos quedará un 20%, y si ya la situación es más difícil. Y, por supuesto, cuando nos quede un 10%, ya ese animal no puede seguir viviendo con esa mínima cantidad de nefronas. Acá vamos a verlo desde otro punto de vista, donde vemos que de la función del 100% hasta el 70% nos da 1,6. Luego, cuando nos queda un 30%, estaríamos en el estadio 2, con un 20% estaríamos en el estadio 3, y con un 10% ya estaríamos en el estadio 4, que es el último, y que es donde ya el gato no puede sobrevivir. Por eso es que, como la creatinina nos está avisando un poco tarde de esta situación, siempre se ha estado buscando distintas otras variantes que nos avisen más temprano. Y hay una que se llama SDMA, que es la dimetilarginina simétrica, que se puede medir en sangre y que es una sustancia que puede darnos una idea o decirnos, bueno, cuando empieza a subir, en vez de haber perdido un 70%, se perdió un 40%. O sea, nos da un poco más de tiempo para trabajar con ese gato. Por ahora, esta sustancia se está usando en Argentina, pero es muy cara. Hay que comprar un aparato especial para hacer la determinación, y bueno, digamos que todavía no está al alcance fácil de los veterinarios, por lo cual digamos que por ahora seguimos manejándonos con la creatinina, pero bueno, es importante que lo sepan, que hay una sustancia que puede tener datos digamos, más tempranos de la enfermedad renal. ¿Cuáles son los signos clínicos que vamos a encontrar en la enfermedad renal crónica? Recuerden que vamos a hablar de que tenemos una creatinina de más de 1,6, de 1,61, digamos, hasta 5, que ya sería, de ahí en más ya no importa si es 6, 7 u 8, porque ya después de 5 el gato, si se mantiene con más de 5, eso lo vamos a ver más adelante, si se mantiene con ese valor no va a vivir más de 2 o 3 meses. Bueno, lo que va a pasar con los signos clínicos, como dijimos, que los primeros 2 estadios son casi asintomáticos. Y después de a poco van a aparecer algunos signos, pero no hay prácticamente ningún signo que sea indicativo de que hay un problema renal. O sea, puede haber decaimiento, un poco de deshidratación, puede haber poliuria, polidipsia, o sea, aumento en la toma de agua y de la emisión de orina, puede haber algunos vómitos, puede haber pérdida de peso, todo
digamos, en todo este proceso. Pueden aparecer infecciones urinarias sobreagregadas al cuadro de la insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal va a favorecer la presentación de estas infecciones urinarias. Y bueno, y después con el tiempo, a medida que avance todo esto, vamos a entrar en algunas etapas de anorexia, o sea, primero en hiporexia, o sea que es bajo apetito, y después vamos a entrar directamente en momentos de anorexia. También, por supuesto, vamos a tener algunas alteraciones como ojos secos y hundidos que van a indicar más que nada la deshidratación, el manto va a estar feo, los pelos, digamos, van a estar así abiertos, como descuidados. Y si palpamos los riñones, a medida que pase el tiempo, van a estar más chiquitos de lo normal y van a estar más duros, a veces deformados. Así que, bueno, podemos tener vamos a ir sintiendo esas cosas. Pero en general, o sea, ninguna de estas cosas, salvo la poliuria polidipsia, todo lo demás no es nada, digamos, patognomónico de la enfermedad renal. Como dijimos que también van a aparecer otros signos clínicos, otras situaciones anormales producidas por el riñón, van a aparecer signos relacionados con esas situaciones. Por ejemplo, vamos a tener anemia, van a aparecer mucosas pálidas, también la anemia da anorexia y puede dar debilidad. En los casos que haya hipertensión, podemos tener hemorragias en la retina, cardiomiopatía, infartos cerebrales o cardíacos. Si hay hipocalemia, o sea, hipopotasemia, vamos a tener un cuadro clínico de debilidad muscular. La baja de potasio hace que los músculos estén como débiles. Va a haber una ventroflexión del cuello, o sea, la cabeza va a estar como caída y no le va a ser fácil levantar la cabeza. La marcha va a ser rígida, puede tener inclusive ataxias o, digamos, distintos tipos de movimientos anormales. Cuando haya acidosis metabólica vamos a tener también anorexia, vómitos, letargo. La hiperfosfatemia va a producir resorción ósea y calcificación de tejidos blandos. Y bueno, y las infecciones urinarias lo vamos a ver después cómo se van a presentar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Ya dijimos esto, vamos a tener básicamente en sangre la urea y la creatinina, con creatininas mayores de 1,6, que se repitan por lo menos 2 veces en un término de un mes, y la densidad de orina menos de 1035. Podemos encontrar proteinuria que se mide con esta relación que es proteína creatinina urinaria. En ese caso tiene que ser un valor mayor de 0,4. Y después, a medida que avance, por eso es que estos datos hay que controlarlos periódicamente porque van a ir apareciendo nuevas cosas. Podemos tener un aumento en la fosfatemia, dijimos que una de las alteraciones es una hiperfosfatemia. O sea, vamos a tener aumento de más de 6 miligramos por decilitro, que sería el valor normal. Podemos tener baja potasemia, la hipopotasemia o hipocalemia también se llama así, que son valores menores a 3,5 miliequivalentes por litro. Vamos a tener anemia hiporregenerativa. Vamos a tener pH bajos, menores de 6, que es lo que indicarían la acidosis metabólica, y podemos tener también a nivel del sedimento de la orina algunas alteraciones como, bueno, proteinuria, cilindruria, que es la presencia de cilindros, bacteriuria, o sea, tener bacterias si hay una infección, aumento de los glóbulos blancos, por ejemplo, si hay una infección. Bueno, vamos a tener distintas cosas que nos van a marcar distintas situaciones a
nivel de las vías urinarias. Bien, ahora, una de las cosas más importantes que yo quiero que les quede de esta charla es que cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad. O sea, hay dos situaciones que nos van a aparecer en la clínica con respecto a esta enfermedad. Una situación es que el gato va a venir con un síndrome urémico agudo, por ejemplo. O sea, va a estar mal, ya no come, decaído totalmente, deshidratado, bueno. Esa es una situación terrible y es la peor de las situaciones que no nos va a tocar, porque ahí no sabemos, o sea, si hacemos un análisis de sangre nos va a dar valores altos de la urea y la creatinina, o sea, ahí el gato ya está con una crisis que puede ser levemente pasajera o puede ser terminal. Entonces, esa es una situación mala para nosotros y para el gato. Hay otra situación que que es la que cuando nosotros buscamos la enfermedad y encontramos que ese gato ya está por arriba de 1,6. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la única forma de hacer un diagnóstico precoz, como pongo acá, es hacer el hallazgo de esos valores anormales en sangre con un análisis de rutina. ¿Por qué de rutina? Porque, como les dije antes, en esos dos estadios no hay signos clínicos. Entonces, o son muy pocos, a veces solo un poco de poliuria y polidipsia, que ni siquiera muchas veces los dueños de gatos saben interpretarla, o sea, no saben, por supuesto no tienen por qué saberlo si nosotros no se lo explicamos, ¿no es cierto? O sea, si el gato toma mucha agua y orina mucho, para el dueño de un gato no significa nada, o a lo sumo hay muchos que creen que está bien, que es normal, y bueno, no saben que eso es un signo clínico anormal. Entonces, la idea es que nosotros a todos los gatos que veamos en el consultorio entre los 7 y los 10 años como máximo, tenemos que hacerle un análisis de sangre. De rutina, o sea, para ver cómo está, nada más, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver qué valores tiene la creatinina, qué valores, bueno, todo, ¿no es cierto? El hemograma, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, creatinina, urea, bueno, hacemos un combo, normalmente lo que llamamos un básico de sangre, que ve todas esas cosas. Esto es fundamental hacerlo para encontrar estos gatos que están empezando con la enfermedad. Si no, nosotros lo que vamos a ver normalmente son los gatos que están en la última etapa. O sea, quiero que me entiendan esto. Si nosotros esperamos que el dueño traiga un gato con una enfermedad renal, es el gato que va a venir en la etapa 3 y casi 4. Y vamos a haber perdido todo el tiempo anterior que podíamos haber trabajado con ese gato. Entonces, el concepto que quiero que les quede, yo siempre digo, hay que tener conceptos que son los chips de gato, es una metáfora de lo de chip, pero siempre trato de que estas cosas queden como algo que es fundamental para tener en cuenta dentro de la medicina felina. Todo gato entre 7 y 10 años como máximo, hay que empezar a hacer análisis de sangre, empezar y hacer de ahí en más por lo menos una vez por año, porque el gato que está bien a los 10 años no quiere decir que va a estar bien a los 13 o a los 14. Así que, bueno, hay que empezar a hacer de esa forma. Y esto en general no es tan difícil porque la gente entiende que cuando un gato ya está en su etapa geriátrica, o sea, nosotros decimos, bueno, a partir de los 10 años el gato ya está en la etapa geriátrica, o sea, está en la tercera edad, ¿no es cierto? Comparándolo un poco con el humano. Entonces ya le decimos, bueno, mire, el gato está en la etapa geriátrica, está en la tercera edad, es como nosotros, las personas,
y tenemos que empezar a hacernos análisis de control, o sea, lo más normal. Todo el mundo sabe que hay que hacerse, pongámosle a los 50, 60 años del humano, tiene que empezar a hacerse algún control de algo, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Bueno, entonces eso lo trasladamos al gato y le decimos que de esa forma también tenemos que controlar a los gatos. Acá quiero mostrarles algo que es muy sencillo, cómo hacemos la extracción de sangre de la vena yugular, que a muchos les tienen miedo esta forma de extraer sangre, pero que es la más fácil y rápida para hacer en el gato. A ver, ahí está. Bueno, lo que hacemos es, lo pelamos al gatito el cuello, la parte ventral del cuello. El dueño del gato tiene las dos patitas de adelante y un ayudante nos tiene la cabeza un poquito rotada hacia el lado contrario de la vena que vamos a sacar. Fíjense como ya llené la jeringa de 5 centímetros cúbicos, son 30 segundos. Y el gato está perfectamente despierto sin ningún problema. Esto muchas veces dicen, bueno, eso no puede ser. Bueno, en general si los gatos viven en departamentos y están bien socializados, es muy fácil de hacerlo así sin tener que dar ningún tranquilizante ni nada. Si es un gato que es muy, se pone nervioso y se pone agresivo, bueno, ahí lo que hacemos es darle un tranquilizante, un sedante, en el momento, ni bien cuando, o sea, a la más mínima, digamos, intención del gato de hacerse agresivo, nosotros lo sedamos y ahí le sacamos sangre sin ningún problema. Bien, entonces, el otro chip de gato que tenemos que tener siempre en mente es que en la enfermedad renal crónica felina, nosotros los veterinarios tenemos que llegar antes que la crisis urémica. O sea, porque la crisis urémica muchas veces es terminal, o sea, el gato no sale o sale, dura unos días, una semana y se muere porque ya no tiene más riñón. Así que eso es otro dato muy importante para que nosotros podamos manejarnos bien con esta situación. Por supuesto, cuando nosotros tengamos ya un gato que le hicimos el análisis y nos dio que está en alguna de las fases de la enfermedad renal, siempre hay que hacer un diagnóstico por imágenes, básicamente una ecografía, para ver qué podemos encontrar, porque a veces con la ecografía ya vamos haciendo algún tipo de diagnóstico, digamos, diferencial. Por ejemplo, podemos encontrar una neoplasia, podemos encontrar quistes, podemos encontrar litiasis, algunas lesiones isquémicas, alteraciones de la forma, del tamaño. O sea que, bueno, vamos a encontrar algunas cosas y si no, lo que vamos a encontrar, bueno, por ejemplo, esta es una radiografía con opaco donde se encontró una litiasis en el uréter. Esta es otra patología que estamos viendo mucho últimamente, bueno, será, digamos, motivo de alguna otra charla. Pero bueno, esta es una situación y si no, bueno, hacer las ecografías y ver el tamaño, la forma, la estructura interna del riñón, ver cómo está la pelvis renal. Los tamaños normales de un riñón normalmente es de 4x3, así que ahí háganse la idea de que eso más o menos es el valor normal de un riñón de gato, así que de ahí puede haber gatos que tengan más grande, que sería una renomegalia, o más pequeños, que podría ser por fibrosis, por otras cosas. Este sería un gato que tiene justamente una enfermedad renal crónica que ha ido progresando. Es una gata, fíjense, siamesa hembra de 18 años, cuyos riñones están en
valores de 2,7 por 1,7 el derecho y 2,6 por 1,9 el izquierdo. Son riñones, como se ven acá, chiquitos, sin definición corticomedular, o sea, se ve todo como igual, como que está muy fibrosado, y por supuesto, obviamente, este riñón está funcionando mal porque tiene poco tejido funcional. Bien, entonces ya más o menos hablamos de cómo hacer el diagnóstico, cómo tener alguna referencia con la ecografía, y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. Vamos a tener dos situaciones, como les dije. Una es la enfermedad que nosotros agarramos del gato que está recién un poco arriba de la creatinina del 1,6. Entonces ahí vamos a tener una enfermedad renal progresiva, pero compensada. O sea, el gato está sufriendo la deficiencia del riñón, pero está comiendo, está haciendo su vida más o menos normal. Y ahí es donde tenemos que tener nuestro mayor, digamos, responsabilidad, es tratar de mantener esas nefronas que todavía tiene este gato. Por eso el título, que era Salvemos las nefronas, o cuidemos las nefronas que le quedan a este gato. O sea, ya ese gato no va a recuperar nunca más las que perdió. Es más, va a seguir perdiendo. Pero tratemos que las que tiene, si nosotros agarramos ese gato con apenas un poco arriba del 1,6, 1,8, 1,9, todavía pensemos que tiene un 30% de riñón funcionando, tratemos de salvar esa cantidad y de mantenerlas vivas y en buen estado el mayor tiempo posible. Bien, esto es lo que vamos a hablar hoy de esta situación. Después vamos a tener otra, digamos, situación clínica, que es una agudización o una falla renal aguda, que esto va a ocurrir a lo largo de la enfermedad. Puede ocurrir alguna vez en forma intermedia, y si no, va a ocurrir en forma terminal. O sea, cuando el gato ya no tenga más nefrona, va a tener su falla renal aguda, digamos. Esto no es un tratamiento de urgencia, no lo vamos a hablar en este momento porque es otra forma de encararlo. Pero lo que yo quiero es que en esta charla tratemos de ver y de fijar algunas cuestiones para hacer un tratamiento en estos gatos que están con la enfermedad renal pero compensada. Que estos son además los que nos van a dejar los que nos van a dar mayor tiempo de trabajo en la veterinaria y nos van a dar más ingresos, porque ojo, no nos olvidemos, nosotros estamos trabajando para vivir y para ganar dinero. O sea, es importante que mantengamos los pacientes lo más que se pueda, porque es una forma de poder seguir trabajando con ellos, darle una buena calidad de vida y tener un buen ingreso también en la veterinaria. Bien, entonces el tratamiento general inicial va a ser en este gato que está en la fase 2, recordemos la fase 2, que está clínicamente normal prácticamente, apenas puede tener un poquito de dipsipoliuria y que come más o menos bien su dieta que venía comiendo normalmente. Bien, entonces lo que vamos a hacer con este gato es pasarlo lentamente a una dieta geriátrica o renal directamente. No importa la edad que tenga, pero este gato, si venía comiendo una dieta para adultos, siempre hablamos de alimentos balanceados comerciales, ¿cierto? Por eso es que ahí podemos pasar a una dieta renal. Entonces, estos gatos van a tener una dieta que comían normalmente, lo van a pasar a una dieta geriátrica o renal. Hay algunas empresas que hacen dietas renales iniciales y después tienen otro alimento que es para avanzados, ¿no? Y la dieta geriátrica sería parecida ahora a esa dieta renal inicial.
O sea que bueno, más o menos pasaríamos a eso. Siempre que se pasa un alimento balanceado a otro, hay que hacerlo lentamente, mezclándolo el viejo con el nuevo durante más o menos entre 1 y 2 semanas. O sea, siempre que el cambio tiene que ser gradual. Lo otro que vamos a hacer es agregar omega 3 y antioxidantes, que son súper necesarios para mantener el riñón funcionando lo mejor posible. Dentro de los antioxidantes, recuerden también la vitamina E y C, y la vitamina D también es importante para controlar las alteraciones de la hiperfosfatemia, que si bien se van a manifestar más hacia el final de este proceso, se ha visto que ya desde los primeros, digamos, tiempos de la enfermedad puede haber alteraciones ligadas con un pequeño aumento del fósforo. Bueno, hay que controlar la hidratación, eso es fundamental. Controlar la proteinuria, si existe, porque no todos los gatos tienen proteinuria, pero hay que controlar si tienen o no tienen. Controlar el peso, sobre todo, bueno, la tendencia siempre es a la pérdida de peso, o sea que hay que tratar de mantener lo mejor posible el peso. Y después vamos a tener 2 tipos de medicamentos que se pueden usar, que son los lisados renales y las células madre. Los lisados son muy viejos, medicaciones muy antiguas, que todavía se usan en parte, no están muy, digamos, validados científicamente, pero bueno, la experiencia que tenemos funcionan. Y las células madre son muy nuevas y tampoco están validadas científicamente porque todavía no ha habido como tiempo de hacerlo. Y también, aparentemente, por nuestra experiencia, están funcionando o nos dan una ayuda. La idea siempre es tratar de mantener vivas la mayor cantidad de nefronas posible el mayor tiempo posible. O sea, el gato va a morir, no hay ninguna duda, va a morir de la enfermedad renal, pero si nosotros la alargamos lo más posible esa evolución, nos va a dar tiempo a que viva más tiempo, que viva bien, en buena, digamos, con buena calidad de vida, y le va a dar tiempo también a otras cuestiones como que la gente se vaya haciendo la idea de que ese gato está enfermo, que en forma crónica, pero que bueno, que están trabajando y haciendo todo lo posible para que el gato esté bien, con lo cual también es importante que estos propietarios vayan aceptando cuál va a ser, digamos, la evolución de la vida de este gato. Bien, entonces, este va a ser el tratamiento básico de un gato que nosotros agarramos de entrada con la enfermedad renal. El manejo dietético, como dijimos, van a ser alimentos que tengan algunos cambios. ¿Por qué son alimentos renales? Porque, bueno, van a tener mayor densidad calórica, reducción de la proteína, hay que bajar los niveles de proteína. La restricción del fósforo es fundamental, reducción del sodio, aumento del potasio. También tienen algo de omega 3 y antioxidantes y también algo de mejorar o de contrarrestar la acidosis metabólica. Hay 2 ensayos que se hicieron con alimentos renales, digamos, el ensayo era comparar gatos que comían una dieta normal con alimentos renal. Y se ha visto que los que comían alimento renal, en los 2 casos, vivían más del doble de tiempo que vivían los que comían el alimento normal. Estos estudios son viejos, se hicieron en un principio, deben tener más o menos como 20 años, que fue cuando se empezaron a formular los alimentos dietéticos. O sea, cuando
empezaron a hacer alimentos específicos para distintas enfermedades. Entonces ahí se vio que realmente el cambio de alimento era positivo y estos gatos ya solo con el alimento vivían un poco más, o casi el doble de lo que vivían los otros. Una de las cosas que dijimos que son muy importantes de controlar es la anorexia y la hiporexia. También, como vimos, hay muchas de estas alteraciones que produce el riñón que son productores de anorexia, o sea, la uremia, la gastritis, la deshidratación, la anemia, la acidosis, la hipopotasemia y la hipertensión. Todas estas cosas aportan un granito de arena para la anorexia. Por lo cual, es importante que todas estas cosas las podamos ir solucionando o, digamos, conteniendo, o sea, la deshidratación, la anemia, la acidosis, bueno, todo esto tenemos que ir mejorándolo para que el gato no entre en anorexia. Y cuando está en anorexia, es fijarse bien en todas estas cosas que podemos arreglar. Por supuesto, ahí hay que intentar que el gato coma alto, porque en cuanto menos coma, peor vamos a estar. Entonces usar dietas húmedas de lata o de esos sobres que son con alimento húmedo o latas, usar saborizante, calentar la comida, bueno, todo lo que se pueda estimular digamos, el apetito. También fijarse siempre a nivel de la boca si vamos a tener lesiones en la boca que puedan producir dolor, diente flojo, todo lo que haga que el gato coma menos, hay que tenerlo en cuenta y tratar de solucionarlo, aunque no tenga nada que ver con el riñón. Y hay algunos estimulantes del apetito que también estamos usando en las situaciones estas que el gato se pone más difícil que no quiere comer. Entonces, bueno, acá tenemos las drogas que usamos, la ciprostadina, que es la más común, pero que tiene poco efecto. Después tenemos la mirtazepina, que también funciona como antiemético, es un ansiolítico, pero tiene un efecto también estimulante del apetito. La mianserina también es parecida. El CBD, que es el aceite de cannabis, también se está usando, todavía no hay mucho, digamos, certificación científica, pero se está usando y se ha visto que también da una mejoría en ese aspecto. Y también hay otra droga que se llama capromorelina, que es un estimulante, un agonista de la grelina, que no la tenemos nosotros en Argentina, está en Estados Unidos, que está por ahora solo para perros, pero que ya se hicieron estudios en gatos y que se vio que funcionan también. O sea que bueno, tenemos algunas drogas que ayudarían a mejorar el tema de la anorexia. Para los gatos que tienen gastritis, y recuerden que dije que una de las alteraciones era la hipergastrinemia. La hipergastrinemia produce un aumento del ácido clorhídrico, por lo cual produce una gastritis, o sea, aumenta mucho el ácido en el estómago. Puede dar anorexia, vómitos, sangrados. Ahí tenemos las drogas típicas como la ranitidina, el omeprazol y el sucralfato, que es un protector de la mucosa gástrica. Estos serían los indicados para manejarse con el tema de la gastritis, sobre todo si vemos que hay anorexia, vómitos, sangrado, etc. Y bueno, una droga también relativamente nueva que usamos es el maropitán, que es un antivomitivo central. Ese es un bloqueador del vómito, o sea, funcionaría directamente desde ese punto de vista. Creo que lo ideal sería usar alguna de estas drogas que son más controladoras del proceso de la gastritis, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces ocurre que no se controlan bien por ese lado y entonces el maropitán funciona mejor. Dijimos que hay que tener un buen balance hidroelectrolítico, o sea, no hay que
siempre estar controlando la hidratación. Generalmente la hidratación se controla en forma subjetiva, no hay mediciones para eso. Se hace el pliegue de la piel, como se ve acá. Normalmente, si ese pliegue tiene que bajar rápidamente para ser normal, si baja lentamente, quiere decir que hay algún grado de deshidratación. Y si no baja, como en este caso de este pobre gato, bueno, quiere decir que ya está con niveles de deshidratación muy altos. En ese caso, lo que, bueno, normalmente tratamos de estimular la toma de líquido en el gato. Es difícil, pero sí se logra, por ejemplo, poniendo varios bebederos en la casa. Esa es una cuestión de manejo del territorio del gato. Es un tema muy interesante este del territorio, cómo el gato se organiza su territorio. Pero bueno, no importa, eso quedará para otra vez, pero es muy importante que el gato tenga distintos lugares donde tomar agua, que nunca esté el bebedero justo en la comida, jamás. Eso es imperdonable para los gatos, menos todavía esos comederos que son dobles, que va a poner agua en uno y comida en la otra. Esos hay que quemarlos, para lo menos para los gatos no sirven, salvo que pongan la misma cosa en los dos lugares, o sea, pueden poner agua en los dos lugares o comida en los dos lugares, pero nunca agua y comida. Bueno, y si esto no es suficiente, entonces tenemos que ir a la fluidoterapia con Ringer con lactato, que es lo ideal, por vía subcutánea. Siempre lo hacemos por vía subcutánea. Eso es muy fácil y rápido en el gato y permite inclusive que los dueños en la casa, o sea, como esta es una patología crónica, no tiene sentido usar la vía endovenosa ni internarlo al gato, porque este gato va a requerir por ahí semanas o meses en algunos casos. Cuando ya está más avanzado, hay que darle a lo mejor 2 veces por semana o 3 durante meses. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo de otra forma, y lo mejor para un gato siempre es que esté en su casa. Bueno, no hay que usar fisiológica cloruro de sodio ni glucosada al 5%, bueno, porque las dos están contraindicadas. Bien, dijimos que algunos gatos tenían proteinuria, esas proteínas lo que tenemos que evaluar es las proteínas que se filtran por el glomérulo, porque hay una lesión del glomérulo. En ese caso, como vimos, 1/3 de los gatos pueden tener esta proteinuria. Para medirla se mide la relación proteína urinaria con la creatinina urinaria, y si eso nos da más de 0,4, entonces ya estaríamos en presencia de una proteinuria verdadera. ¿Cómo vamos a controlar eso? Bueno, lo primero es usar los ácidos grasos, como dijimos, que ya aportábamos de entrada, o sea que ya teóricamente el gato ya tendría que estar tomando esto, y eso podría mejorar mucho la situación. Y si no, se usan bloqueadores de la angiotensina como el telmisartán, que podría ser una forma de controlar esta situación. Pero ojo que, recuerden, siempre no ocurre en todos los gatos, porque en los gatos la patología renal no es glomerular en general, sino que es tubular. Entonces, no es común que haya proteinuria en todos los casos. La anemia, dijimos que es una de las cosas que puede ocurrir, más que sobre todo cuando la enfermedad está avanzada. Las causas es que baja la eritropoyetina, que se forma en el riñón, pero no es la única causa, sino que también puede bajar el término de vida de un eritrocito, puede haber pérdida gastrointestinal justamente por ese sangrado por la gastritis, puede haber, si el gato viene comiendo mal, puede haber un déficit de hierro. Bueno, hay varias cosas, no es solo la eritropoyetina. Por eso lo primero que hacemos es suplementar el gato que está con anemia, lo suplementamos con sulfato ferroso, le damos vitamina B,
tratamos de que si no está comiendo bien, que coma más, y bueno, intentamos de que se recupere primero por ese lado. Si el hematocrito baja entre 15 y 20%, entonces ahí estaría indicada la eritropoyetina. Hay una eritropoyetina, bueno, son todas humanas, no hay de gato, así que la que se usa normalmente es la común, que se llama EPO, se le dice la eritropoyetina, que es sintética, y está la dosis 100 unidades por kilo de 1 a 3 veces por semana. El problema que tiene la eritropoyetina, que como es humana, hay un porcentaje de gatos que con el tiempo hace anticuerpos anti-eritropoyetina. Entonces ahí bloquea a la función de la eritropoyetina y ese gato ya no funciona más. O sea, la eritropoyetina no funciona más y por supuesto el gato también entra en una situación de anemia permanente. Y si bien se pueden hacer transfusiones, no tiene lógica mantener un gato a transfusiones por el resto de su vida, así que en general no se hacen en estos casos, digamos, en el caso de que ya esté bloqueada la eritropoyetina. Hay una droga más moderna que se llama darbepoyetina, que no la tenemos en Argentina, que aparentemente tendría menos posibilidad de hacer anticuerpos neutralizantes. Así que bueno, quedaría esa opción. La hipertensión dijimos que es otra de las cosas que puede ocurrir. En los nefrópatas más o menos se ha calculado que entre un 65-70% pueden ser hipertensos. Los valores se dan, los normales serían menor de 160 milímetros de mercurio y ya con más de 180 habría que empezar a medicar porque aparecerían ya las patologías relacionadas con la hipertensión. En general, uno de los órganos muy afectados son los ojos, donde se producen hemorragias en la retina. Entonces es importante tratar de hacer fondo de ojo, que se hace muy fácilmente. Los gatos lo toleran muy bien y allí se puede ver si hay alteraciones como hemorragias o desprendimientos de retina, etc. Bien, y una de las cosas que podemos encontrar en estos gatos es una anisocoria. ¿Qué significa anisocoria? Bueno, tengo una pupila más dilatada que la otra, o sea, una dilatada y otra normal o contraída, sobre todo si es de día, porque si es de noche se dilatan las dos y no se alcanza a ver, pero cuando es de día, la que funciona normal se achica y la otra no. Entonces, eso puede ocurrir porque ese ojo ya no funcione, esté ciego de ese ojo por las lesiones de la hipertensión. Pero ojo también, porque la anisocoria es un síntoma de otras enfermedades, puede ser de la leucemia felina y puede ser de la rabia, así que tengan mucho cuidado cuando vean un gato con anisocoria. Bien, la hipertensión se trata con la amlodipina, que es un bloqueador de los canales de calcio, y se toma con estos aparatitos que son muy útiles. Todo el mundo que ve gatos tendría que tener uno de estos. Son económicos, se conseguían por 50, 60 dólares más o menos. Y bueno, se toman, hay que tomar varias veces para ver, porque hay un efecto, por supuesto, del estrés, del nerviosismo que tiene el gato. En este caso justamente puse esta foto porque esta gata nos daba valores altos en la camilla, pero cuando la metíamos en su bolsita, tenía una mochila, cuando la metíamos ahí adentro y le tomábamos, estando adentro, los valores daban más bajos, o sea, ella se sentía más tranquila, más como protegida, así que es importante hacer varias tomas y en distintos momentos para ver que el gato esté lo más normal posible. La hipopotasemia, como dijimos, es otra de las alteraciones que pueden ocurrir. Generalmente el potasio se pierde por la poliuria y se pierde por la acidosis metabólica.
Entonces, en esos casos, el gato va a tener una debilidad muscular, una ventroflexión cervical, marcha rígida, también influye en la anorexia, o sea que cuando el gato de repente dentro de este cuadro empieza a tener alteraciones de este tipo, como que se cae o que está como muy débil, ahí tenemos que chequear el potasio. En general, siempre cuando hacemos un chequeo de un gato con enfermedad renal, hacemos el ionograma también para ver justamente cómo está el potasio. Las medicaciones para compensar esto es darle gluconato de potasio o citrato de potasio, que son las dos drogas que se usan normalmente. Bueno, la hiperfosfatemia es otra de las alteraciones que ocurre por la falla renal, se va acumulando el fósforo en sangre, hay una retención, y esto, normalmente los valores de fósforo tienen que estar entre 3 y 6 miligramos por ciento. Ya cuando pasa de 6 es porque realmente estamos con una hiperfosfatemia. Además, el aumento del fósforo por una serie de cuestiones que ustedes seguramente recordarán mejor que yo de la fisiología, el fósforo disminuye la síntesis de calcitriol, que es la vitamina D, y también aumenta la producción, o sea, el aumento del fósforo aumenta la formación y eliminación de la paratormona, porque la paratormona trata de equilibrar esta situación. Por lo tanto, acá vamos a tener un lindo, digamos, una alteración bastante complicada entre el fósforo, la paratormona, la vitamina D y el calcio. Todo eso va a provocar más síntomas clínicos y va a eliminar, o sea, se va a poner peor el gato. Además, cuando sube el fósforo, generalmente nos está indicando que ya queda poco riñón. Por eso están bastante parejos la subida del fósforo con la creatinina. La hiperfosfatemia, igualmente, podemos hacer algo, ayudar usando quelantes, o sea, por lo menos los alimentos ya vienen con menos fósforo. Y además usamos quelantes o atrapantes del fósforo en el intestino para que no se absorba, ¿no? Y bueno, esas sustancias son el carbonato de calcio, clorhidrato de sebelamer, hidróxido de aluminio, el sucralfato, ¿se acuerdan que habíamos hablado? O sea que todas estas drogas se dan con el alimento y ayudan a que atrapen el fósforo y no lo dejen absorber al organismo. Todo esto va a ayudar, por supuesto, un tiempo más, nos va a dar un tiempo más. Bueno, y creo que por último tenemos las infecciones urinarias, que hablamos que se incrementaban en los casos de enfermedad renal, porque estos gatos tienen una dilución de la orina y esa dilución produce que se favorece la presencia y el crecimiento de bacterias. Es mayor en las hembras que en los machos, así que, bueno, perdón. Y normalmente en general va a ser asintomática y en algunos se va a presentar como periuria, hematuria, fiebre, dolor abdominal, etc. O sea, esto puede empeorar, por supuesto, la enfermedad renal y si se afecta el riñón puede destruir más nefronas. Entonces hay que tener mucho cuidado y controlar las orinas de estos gatos frecuentemente también. Bien, entonces para hacer un diagnóstico del resumen tenemos que vamos a tener algunos signos clínicos al principio, un aumento de la urea de la creatinina y una disminución de la densidad urinaria, básicamente. En una segunda etapa, una vez que ya está diagnosticado, vamos a ver con la ecografía renal si hay alguna diferencial, hacer cultivos y antibiogramas de orina y tenemos que controlar entonces la presión arterial y la tiroides. La tiroides se controla con la T4 de la hormona tiroidea porque la presencia de un hipertiroidismo que puede ocurrir junto a la enfermedad renal nos puede complicar también el cuadro. Por supuesto, bueno, ese es otro
tema para hablar en otro momento. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta enfermedad y de esta charla? Lo importante es encontrar la enfermedad renal lo antes posible, como lo dijimos, hacer los análisis de orina, hacer ecografía, controlar si hay o no hipertiroidismo, hipertensión, y si está al alcance, usar la SDMA. Todo esto es como para llegar lo antes posible al diagnóstico, ¿no? Y, por supuesto, lo que nos queda como, digamos, recurso normal para todos los clínicos que trabajamos en el consultorio es hacer los análisis de sangre de rutina a partir de los 7 a 10 años de edad. O sea, comenzar en esos momentos y después seguir haciéndolo por lo menos una vez por año. Una vez que ya está instaurada la enfermedad renal, bueno, tenemos que hacer controles periódicos de sangre y orina, con eso vamos a ver la evolución de la enfermedad. Tenemos que hacer exámenes clínicos, físicos, el peso, la hidratación, hacer el cultivo de orina, ver si hay enfermedades concomitantes, controlar, por ejemplo, el fondo de ojo o tomar la presión, si tenemos el aparatito. Las enfermedades, concomitantes que pueden aparecer, bueno, son gingivitis, estreñimiento, osteoartritis, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que serían, o sea, ¿por qué es esto? Porque estamos con un gato viejo, geriátrico, entonces ahí aparecen otras cosas. También tenemos que tener en cuenta esas otras cosas. Las recomendaciones para el manejo sería que, bueno, en principio, como les dije, hacer protección renal. Protección renal es cuidar las nefronas que ya tenemos, o que nos quedan, ¿no es cierto? Ahí tenemos que usar la dieta, los omega 3, mantener la hidratación, controlar la presión, ver si tiene o no proteinuria, evitar las drogas nefrotóxicas. Drogas nefrotóxicas son, por ejemplo, los AINES, son algunos, por ejemplo, antibióticos, algunas drogas oncológicas, bueno, hay una serie de drogas que sabemos que hacen mal al riñón. Y el uso de la célula madre para los que tengan algún laboratorio de células madre a mano, bueno, les recomendaría que comiencen a usarlas. Y, por supuesto, después va a haber otra etapa donde lo único que vamos a poder hacer es mejorar la calidad de vida, que es controlar los signos clínicos, la anorexia, las alteraciones metabólicas, bueno, todo lo que hemos visto en esta charla. Les quiero comentar solo un caso clínico rápidamente, más que nada para que vean. Este caso se llama Minú, una gata se llamó Minú. Nosotros le descubrimos esta enfermedad en el año 2013. Todos estos cuadraditos son mediciones de creatinina que hicimos a lo largo de todo el tiempo. A esta gata le hicimos células madres, pero bueno, fíjense que recién en el año 2018 hizo un pico urémico, una crisis urémica. Si nosotros no hubiéramos hecho el diagnóstico precoz, digamos, en el año 2013, nos hubiéramos perdido todo este manejo y este trabajo que hicimos con esta gata. O sea, nos hubiéramos perdido prácticamente 5 años de trabajar con esta gata. Y son 5 años de consulta, de revisaciones clínicas, de análisis, de medicación. O sea, todo eso lo hubiéramos perdido. Así que fíjense, lo importante es de hacer bien las cosas. Si hacemos bien las cosas, podemos tener una práctica veterinaria más rentable. Si la hacemos mal y esperamos que nos caiga el gato con la crisis urémica, perdimos un montón de dinero de no haber trabajado con ese gato. Estos gatos, si nosotros los tomamos en la etapa 2, tienen, según los datos de la bibliografía, tienen 3 años de vida. Esta gata vivió 6 años, o sea, vivió el doble de lo que viviría un gato que no se hizo nada. Así que fíjense la importancia, y la importancia que resultó ser todo este manejo para la dueña de la gata, la propietaria,
justamente era una mujer sola que vivía con su gato. Así que bueno, espero que un poquito con esto hayan entendido un poco la enfermedad y hayan comprendido cuál es, digamos, la idea de esta charla. O sea, hacer justamente el encuentro o el diagnóstico precoz de la enfermedad es muy importante para el gato, para sus propietarios y para el funcionamiento de la veterinaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, te escucho, sí. Bien. No, bueno, queríamos agradecerle por habernos dado esta charla. Estuvo muy buena y se entendió bastante bien. Bueno, espero que sí, pues yo no sé el nivel no, sí. de los alumnos, o sea, no sé si son de primero, cuarto, quinto, o sea, sí, hay de todo un poco. Sí, de todo un poco, claro, o sea, en realidad hay que tener un poquito de base fisiológica, ¿no? Para entenderla. Uh-huh. Pero bueno, traté de hacerla lo más simple posible para que la entiendan todos. No, sí. Por supuesto, algunas cosas que a lo mejor tienen que ir y repasar. Sí, sin dudas. Ahí por los comentarios están diciendo que estuvo buena y bueno, mandan aplausos. Bueno, les agradezco mucho y bueno, nos encontraremos alguna otra vez. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias por participar. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Suerte, ¿eh? Chao, gracias.